Todavía recuerdo esa noche como si hubiera ocurrido ayer. El reloj marcaba la medianoche y, como en cualquier guardia nocturna, el hospital parecía entrar en un letargo inquietante. Los pasillos quedaban casi vacíos, iluminados por la luz fría de los fluorescentes que nunca descansan. El silencio se interrumpía solo por el pitido intermitente de alguna máquina o por el murmullo distante de una conversación apagada entre colegas. Yo llevaba ya varias horas despierto, acostumbrado a ese ambiente de calma tensa que siempre precede a lo inesperado. Pero lo que estaba por vivir no tenía nada de normal. Esa fue la noche en la que un paciente, bajo mi cuidado, desapareció sin dejar rastro y nunca volvió. Quizá te preguntes cómo es posible. En un hospital, todo está diseñado para que un evento así no suceda. Controles de acceso, cámaras, personal vigilando, protocolos de seguridad. Y sin embargo, lo que parecía imposible ocurrió delante de mis propios ojos. A veces, las experiencias más desconcertantes no vienen con anuncios previos ni explicaciones lógicas, simplemente irrumpen en tu vida y la marcan para siempre. He vivido muchas guardias difíciles, momentos de tensión extrema, situaciones en las que la vida de un ser humano pende de un hilo. Pero nada me había preparado para sentir lo que sentí aquella vez. Una mezcla de desconcierto, miedo y, sobre todo, una impotencia brutal al darme cuenta de que no tenía control sobre lo que estaba sucediendo. ¿Cómo se explica que un paciente internado, que horas antes estaba estable y bajo observación, simplemente deje de estar allí, como si la tierra se lo hubiera tragado? Hoy quiero contarte esa historia, no como un mito urbano ni como un rumor exagerado, sino como alguien que estuvo allí y lo vivió en carne propia. Quiero que camines conmigo por esos pasillos desiertos, que sientas la tensión de cada minuto, que experimentes la misma incredulidad que me invadió cuando abrí la puerta de la habitación y encontré la cama vacía. Porque más allá del misterio, esta experiencia me dejó reflexiones que todavía me acompañan. Y antes de empezar, si es la primera vez que llegas a este canal, te invito a que te suscribas. Aquí comparto historias reales, intensas, a veces estremecedoras, que nos muestran lo frágil y sorprendente que puede ser la vida en los momentos menos esperados. La guardia de aquella noche comenzó como tantas otras. Llegué al hospital al caer la tarde, con ese aire denso que tienen los pasillos cuando el sol ya se ha escondido y el cansancio del día empieza a pesar en quienes aún siguen trabajando. El ambiente era, como siempre, una mezcla de olores, desinfectante, medicinas, comida recalentada que salía del comedor y ese inconfundible aroma metálico de los equipos médicos. Para muchos puede resultar desagradable, pero para quienes pasamos la vida allí se vuelve casi familiar, como la banda sonora de nuestra rutina. Yo ya tenía años en ese lugar, había visto de todo, emergencias caóticas, noches tranquilas que parecían eternas, y guardias en las que el tiempo simplemente desaparecía entre consultas y controles. Era un hospital de tamaño medio, no de esos gigantescos que parecen ciudades, pero sí lo suficientemente grande como para tener varias plantas, múltiples especialidades y un flujo constante de pacientes entrando y saliendo. El turno nocturno tenía su propia atmósfera, distinta al bullicio del día. De noche todo parecía más vulnerable. La luz artificial bañaba los pasillos en tonos pálidos y cada sombra se alargaba hasta hacerte sentir observado. El silencio era engañoso, parecía calma, pero bastaba con que un monitor emitiera un pitido más fuerte de lo normal para que el corazón se te acelerara. Y esa sensación de estar siempre en tensión, aunque no ocurriera nada, era lo que más desgastaba. Aquella guardia no pintaba diferente. El equipo estaba conformado por un par de enfermeras experimentadas, un residente nuevo con los nervios propios de su primera semana de noches y un guardia de seguridad que ya conocía bien los pasillos y a menudo se paseaba para hacer sentir su presencia. Nos repartimos las tareas como siempre.
Yo me encargaría de la supervisión general, revisando que todo estuviera en orden, atendiendo llamadas y controlando la evolución de algunos pacientes que necesitaban observación constante. Uno de ellos era el hombre del que quiero hablarte. No voy a dar detalles de su identidad por respeto, pero sí puedo contarte que no era un paciente cualquiera. Había ingresado unos días antes, en condiciones delicadas. Su diagnóstico no era de esos que ponen a correr a todo el equipo, pero sí lo suficientemente serio como para mantenerlo bajo observación continua. Estaba consciente, lúcido, incluso conversador. Recuerdo que tenía una mirada tranquila, de esas que sorprenden en un hospital, porque la mayoría de los pacientes reflejan miedo o ansiedad. Él no. Parecía aceptar su situación con una calma desconcertante. Las enfermeras comentaban que era educado, que agradecía cada vez que alguien entraba a su habitación y que incluso hacía pequeñas bromas para aligerar la tensión. Era un hombre de mediana edad, sin compañía frecuente. Pocas visitas, casi ninguna. Eso también nos llamaba la atención. Parecía estar solo en el mundo, al menos en esos días de hospital. El residente se había tomado un interés especial en él. Le gustaba hacerle preguntas, practicar la entrevista clínica, repasar los síntomas y confirmar lo que los informes ya detallaban. Yo lo dejaba, porque siempre es bueno que los más jóvenes se involucren y aprendan directamente de los pacientes. La noche avanzaba con relativa normalidad. Cada cierto tiempo revisábamos los cuartos, ajustábamos tratamientos y completábamos los informes. La rutina era predecible y en esa previsibilidad se escondía una falsa sensación de seguridad. Nadie esperaba que algo fuera a salirse de control. El hospital, por su diseño, hacía aún más improbable cualquier irregularidad. Todas las entradas y salidas estaban controladas por guardias. Las puertas de emergencia tenían alarmas que se activaban si alguien las usaba sin autorización. Había cámaras en los pasillos principales, y aunque no era un sistema de última generación, sí permitía tener un registro básico de los movimientos nocturnos. Además, cada piso tenía su estación de enfermería, desde donde se controlaban los ingresos y egresos de pacientes. En otras palabras, era prácticamente imposible que alguien saliera o entrara sin ser visto. Y sin embargo, esa noche, lo imposible se volvió real. Pero antes de llegar a ese punto, quiero detenerme en cómo se sentía el ambiente. Era cerca de la 1 de la madrugada. Afuera, la ciudad parecía dormir, pero dentro del hospital las luces permanecían encendidas, como siempre. Yo estaba repasando algunos informes en la estación de enfermería cuando escuché las risas contenidas del residente y el paciente. Habían estado conversando, nada fuera de lo común, y eso me tranquilizó. Pensé, está bien, todo bajo control. No podía imaginar que esas serían las últimas veces que lo veríamos. El guardia pasó poco después por el pasillo, saludó de manera distraída y siguió con su ronda. Todo estaba en orden. Nada indicaba que algo extraño estuviera a punto de suceder. El paciente parecía estable, tranquilo, sin signos de deterioro. Las enfermeras hicieron el último chequeo de rutina, le midieron signos vitales y lo encontraron en parámetros normales. No había razón para preocuparse, pero había algo en su mirada esa noche, algo que noté fugazmente y que en ese momento no supe interpretar. Una especie de brillo, como si supiera algo que nosotros no. No era miedo, no era angustia, más bien una especie de certeza silenciosa. Lo recuerdo ahora y me estremezco, porque pareciera que él ya sabía lo que iba a ocurrir. El reloj avanzó lento hacia las 2 de la mañana. El cansancio empezaba a notarse en todos, y ese era el momento en el que la guardia se volvía más pesada. El cuerpo pedía descanso, la mente divagaba, y sin embargo teníamos que mantenernos alertas. Fue entonces cuando decidí levantarme y hacer una ronda personal por los cuartos, más para mantenerme despierto que por otra cosa. Pasé primero por las habitaciones cercanas, saludé a un par de pacientes que aún estaban despiertos, revisé monitores y todo estaba en calma.
Finalmente llegué a la puerta del cuarto de aquel hombre. Silencio. Empujé suavemente la puerta y vi la silueta en la cama, acostada. Nada raro. Cerré la puerta y seguí mi recorrido. Esa fue la última vez que lo vi. No lo sabía en ese momento, pero mientras yo caminaba de regreso hacia la estación, la historia que estaba a punto de vivir cambiaría mi manera de ver las guardias para siempre. Eran cerca de las 2:20 de la madrugada cuando todo comenzó a desmoronarse. Hasta ese momento, la noche había transcurrido con una calma engañosa, de esas que se sienten demasiado silenciosas, demasiado perfectas. Yo había terminado mi ronda y regresaba a la estación de enfermería, repasando mentalmente los casos de cada paciente. Recuerdo con claridad que el residente estaba tomando un café instantáneo, tratando de espantar el sueño, y que una de las enfermeras llenaba un registro en la computadora con los movimientos del día. Todo parecía en orden, pero en retrospectiva pienso que esa normalidad era apenas la superficie de algo que estaba a punto de fracturarse. La primera señal de que algo no estaba bien fue el ruido del intercomunicador de pasillo. Una voz algo nerviosa llamó desde una habitación cercana. «Doctor, parece que el paciente de la cama 5 no responde». Me levanté de inmediato, aunque sin sospechar aún nada fuera de lo común. En mi mente era probable que el paciente estuviera dormido profundamente o que se tratara de una alarma equivocada. Caminé rápido hasta la habitación, acompañado por el residente, y al entrar me encontré con una escena extrañamente vacía. La cama estaba deshecha, las sábanas aún tibias, como si alguien hubiera estado acostado allí hacía apenas unos minutos. Sobre la mesa de noche estaban sus pertenencias, una botella de agua medio llena, una bata doblada, incluso un par de lentes que usaba con frecuencia. Pero el paciente simplemente no estaba. La primera reacción fue lógica. Quizá había ido al baño. Revisamos de inmediato el pequeño sanitario privado de la habitación, pero estaba vacío. Llamamos su nombre varias veces, primero en voz baja y luego con un tono más firme, esperando que respondiera. Nada. Solo el zumbido eléctrico de las luces. Salí al pasillo con la sensación extraña de estar viviendo algo imposible. A esa hora de la madrugada, los pasillos solían estar desiertos. Pregunté a las enfermeras si lo habían visto salir, pero todas negaron. Nadie lo había visto caminar, nadie lo había acompañado. Simplemente ya no estaba en su cama. En ese momento la preocupación era moderada, todavía racional. Pensamos que quizás se había levantado desorientado, que habría decidido caminar por los pasillos. No era raro que algunos pacientes, bajo efectos de medicación o en medio de una crisis, intentaran moverse sin permiso, pero lo inquietante era que, con su estado clínico, no parecía capaz de deambular demasiado lejos sin ayuda. El residente y yo comenzamos a recorrer el pasillo. Pasamos habitación por habitación, preguntando a los demás pacientes si habían escuchado algo, un paso, un portazo, una voz. Ninguno reportó nada. Abrimos puertas, encendimos luces, revisamos baños. La ausencia seguía siendo total. Fue entonces cuando decidí involucrar al guardia. Lo llamé por radio y le pedí que revisara las salidas más cercanas, especialmente la de emergencia que daba a la escalera. 10 minutos después regresó, algo confundido. No había rastro de que alguien hubiera forzado una puerta ni activado una alarma. Ningún movimiento en los accesos. A esas alturas, la inquietud ya había escalado. El paciente no podía haberse evaporado y, sin embargo, no estaba en ninguna parte. Reuní al equipo y organizamos una búsqueda más sistemática. Dividimos las áreas. El residente bajaría al piso inferior, una enfermera revisaría los pasillos opuestos y yo me encargaría de las salas de procedimiento que permanecían cerradas durante la noche. Avanzaba con la linterna en mano, iluminando esquinas y rincones que parecían más oscuros de lo habitual. El hospital, de madrugada, se transformaba en un escenario hostil. El silencio pesaba sobre los hombros y cada vez que el piso crujía bajo mis zapatos, la tensión me recorría el cuerpo. Revisé depósitos,
Abrí puertas con mi llave maestra, encendí luces que revelaban habitaciones vacías. Cada espacio estaba intacto, ningún indicio. Al volver al punto de encuentro, encontré al residente con el ceño fruncido. Había revisado toda la planta baja, desde el área de rayos X hasta la cafetería cerrada, y no había visto a nadie. La enfermera, por su parte, confirmó lo mismo. Habitaciones en orden, pacientes tranquilos. Nadie había escuchado ni visto nada. Entonces surgió la primera pregunta inquietante. ¿Era posible que el paciente hubiera encontrado una salida que nosotros desconocíamos? El guardia, al escuchar esto, negó con firmeza. Conocía el edificio mejor que cualquiera de nosotros. No había accesos secretos ni pasajes olvidados. Cada salida estaba asegurada, cada puerta bajo llave. La sensación de irrealidad se fue instalando. Yo caminaba de un lado a otro, repasando mentalmente los protocolos, intentando aferrarme a explicaciones racionales. Quizá se había escondido en algún cuarto de mantenimiento. Quizá alguien lo había sacado sin reportar. Quizá... Pero cada hipótesis chocaba con la misma pared. Nadie lo había visto, nadie lo había acompañado, ninguna cámara mostraba su movimiento. Decidí entonces revisar personalmente las grabaciones de las cámaras. Subimos a la sala de seguridad, donde un monitor antiguo mostraba en tiempo real varios ángulos del hospital. Rebobinamos los registros desde las 2 de la mañana. Vimos al paciente acostado en su cama. Vimos al residente entrando y saliendo de su habitación. Vimos al guardia caminando por el pasillo, pero nunca vimos al paciente levantarse o cruzar por una cámara. Simplemente desaparecía entre un fotograma y otro. Recuerdo claramente el frío que me recorrió la espalda al darme cuenta de ese vacío en la grabación. No había corte de energía, no había falla técnica evidente. Todo seguía registrándose con normalidad, salvo por el hecho de que el hombre ya no estaba. La tensión entre el equipo comenzó a crecer. El residente murmuraba que quizá había habido un error en el ingreso, que tal vez el paciente nunca existió. Lo reprendí de inmediato. Lo habíamos visto, lo habíamos atendido, teníamos registros clínicos, signos vitales, recetas. Claro que existió, pero ahora estaba ausente, y eso era lo que no tenía explicación. A medida que avanzaba la noche, la atmósfera se volvía más pesada. Los pasillos parecían más largos, los relojes más lentos, las luces más frías. Empezamos a sentir la presencia de lo inexplicable. Esa sensación que no se nombra en un hospital porque contradice la lógica científica que lo sostiene todo. En un momento de la búsqueda, mientras revisaba nuevamente la habitación del paciente, me detuve frente a la cama vacía. Observé las sábanas arrugadas, todavía con la forma del cuerpo que había reposado allí. En la mesa sus lentes permanecían intactos y junto a ellos una nota garabateada con una frase tan breve como perturbadora. Gracias por cuidarme. Esa nota no estaba allí en el último chequeo. Nadie del equipo la había visto antes. La letra era irregular, temblorosa, como escrita con prisa o con dificultad. La sostuve en mis manos con un temblor involuntario. No decía más. No ofrecía explicación. Solo ese agradecimiento extraño que parecía una despedida. Mostré la nota a los demás, y las reacciones fueron diversas. El residente palideció. Las enfermeras cruzaron miradas silenciosas, y el guardia se limitó a hacer un gesto de desconcierto. Nadie entendía cómo había aparecido, y lo más inquietante, ¿cuándo la había escrito? Si se suponía que nunca salió de su cama. El hallazgo de la nota transformó la búsqueda en algo aún más angustiante. Ya no era solo un paciente perdido, era una historia con tintes de misterio que desafiaba cada una de nuestras certezas. ¿Se había despedido? ¿Planeó irse? ¿Cómo logró hacerlo sin ser visto? Durante la siguiente hora intensificamos el rastreo. Revisamos de nuevo cada rincón, azotea, sótano, cuartos de máquinas, depósitos de medicinas. No había huellas, ni objetos fuera de lugar, ni señales de que alguien hubiera pasado por allí. Cada puerta estaba cerrada.
cada ventana asegurada. El hospital entero parecía haberse tragado a aquel hombre. A las 4 de la madrugada, el cansancio empezó a mezclarse con una sensación de derrota. Yo me senté en la estación de enfermería, con la nota aún en la mano, y me invadió un pensamiento que me heló. ¿Y si nunca lo encontrábamos? ¿Qué explicación daríamos a su desaparición? ¿Cómo explicar lo inexplicable? Fue entonces cuando empecé a fijarme en pequeños detalles que antes había pasado por alto. Un enfermero de otro turno juraba haber escuchado pasos en el pasillo norte, pasos lentos, arrastrados, que se detuvieron justo frente a una de las salas cerradas. Otro decía haber sentido un golpe leve contra la pared, como si alguien hubiese apoyado la mano o el hombro. Ninguno lo reportó antes porque pensaron que era parte del ruido normal del edificio. Con esa nueva información, volvimos a recorrer el sector. Entramos a cada cuarto, revisamos detrás de camillas, incluso bajo escritorios. Nada. El hospital que conocía tan bien me parecía de pronto un laberinto lleno de sombras. Un lugar distinto, cargado de algo que no podía definir. Recuerdo mirar por la ventana del pasillo en el 5º piso. Afuera, la ciudad estaba completamente dormida. Apenas algunas luces de edificios lejanos brillaban como luciérnagas en la oscuridad. Y allí, con esa visión frente a mí, tuve la extraña certeza de que el paciente no se había ido al exterior. Algo dentro de mí insistía en que seguía allí, en algún punto del hospital, pero oculto de una manera imposible de comprender. La guardia se convirtió, a partir de entonces, en una especie de vigilia. Nadie quería sentarse. Nadie podía relajarse. Revisábamos una y otra vez los mismos pasillos, como si en un segundo intento el hombre fuese a materializarse frente a nosotros. La tensión era tan alta que cualquier ruido, incluso el goteo de una tubería, nos hacía girar bruscamente la cabeza. Cuando el reloj marcó las 5 de la mañana, todos estábamos exhaustos. El hospital seguía igual de silencioso, igual de intacto, pero con un hueco enorme en su interior, el espacio que había dejado aquel paciente que nunca volvimos a ver. El amanecer aún estaba lejos, pero la guardia ya había cambiado por completo de naturaleza. Lo que comenzó como una noche rutinaria se había transformado en una experiencia de incredulidad y desconcierto. El paciente no aparecía, y cada minuto que pasaba aumentaba la sensación de estar enfrentándonos a algo que desafiaba toda lógica. Yo trataba de mantenerme sereno, porque sabía que si perdía la calma el equipo entero se derrumbaría. Pero por dentro, cada fibra de mi cuerpo gritaba que aquello no tenía explicación. No había forma humana de que alguien desapareciera en un hospital cerrado, vigilado, monitoreado. Y, sin embargo, estaba sucediendo. A las 5:30 de la mañana pedí que todos volviéramos a la habitación 5. Teníamos que observarla otra vez. Quizás habíamos pasado por alto algo importante. Entramos en silencio, como si estuviéramos invadiendo un santuario. La cama seguía vacía, las sábanas arrugadas, la botella de agua en el mismo lugar. La nota, que yo había guardado en el bolsillo de mi bata, era la única huella tangible de que aquel hombre había estado allí. El residente propuso revisar las pertenencias del paciente con mayor detenimiento. No había mucho. Un par de mudas de ropa dobladas en una bolsa plástica, un libro gastado en la mesita de noche y sus lentes. Abrimos el libro al azar y encontramos, subrayada en lápiz, una frase que nos estremeció. Nadie desaparece, solo cambia de lugar en el mundo. No era una anotación médica ni una marca reciente, sino un subrayado viejo, hecho con trazo firme, como quien señala una verdad importante. Esa coincidencia nos dejó mudos. ¿Era posible que el paciente hubiera planeado esto de alguna manera? ¿Qué tipo de persona llega al hospital y, de pronto, se esfuma dejando pistas que parecen mensajes? Mientras debatíamos, uno de los vigilantes se acercó con una expresión que me puso los nervios de punta. Dijo que al revisar las cámaras nuevamente había notado algo extraño. En el pasillo lateral del 3er piso, justo a las 2:43, se veía una sombra proyectada contra la pared.
No había nadie visible en el cuadro, solo esa sombra. Una figura alargada, quieta, que parecía observar hacia la cámara y luego se desvanecía en cuestión de segundos. Fuimos de inmediato al tercer piso. Era un pasillo poco transitado durante la noche, usado principalmente para acceso a salas cerradas. Caminamos despacio, con la linterna iluminando las paredes. No había nada fuera de lo normal, puertas cerradas, candados intactos, ventanas con seguro. Pero la sensación era sofocante, como si el aire mismo estuviera cargado de electricidad. El residente, más impulsivo, golpeó una de las puertas metálicas como para demostrar que no tenía miedo. El sonido retumbó por todo el pasillo, y en ese momento escuchamos un ruido sordo al final del corredor. Corrimos hacia allí, pero al llegar lo único que encontramos fue un carrito de limpieza volcado en el suelo, con los utensilios esparcidos. Nadie alrededor. Volvimos sobre nuestros pasos confundidos. El guardia insistía en que aquel carrito estaba en su lugar antes de iniciar la ronda. ¿Quién lo movió? ¿Cómo se cayó? ¿Si no había viento ni movimiento alguno? La tensión creció aún más. A esas alturas, las hipótesis racionales comenzaron a agotarse. El residente insistía en que quizá el paciente había sufrido un episodio de delirio y se había escondido en algún sitio improbable. Una de las enfermeras, en voz baja, se atrevió a sugerir que lo que estábamos viviendo no era del todo natural. Yo me limité a pedir silencio. Tenía que mantenerme en la línea de lo comprobable, aunque en mi interior ya empezaba a sentir que lo inexplicable nos rodeaba. Entre las 6 y las 7 de la mañana repetimos la búsqueda completa. Revisamos techos falsos, abrimos armarios de suministros, bajamos al sótano donde se guardaban archivos polvorientos. Nada. El hospital entero parecía intacto, como si aquella noche no hubiera pasado nada, salvo por la ausencia cada vez más palpable del paciente. Lo más perturbador era la reacción de los demás pacientes. Algunos comenzaron a preguntar por qué había tanto movimiento, por qué tantas linternas recorriendo los pasillos. Un hombre mayor dijo que había escuchado pasos lentos junto a su puerta y que al mirar por la rendija vio a alguien de espaldas, parado, inmóvil. Pero cuando abrió para preguntar quién era, no había nadie. Otra paciente, en cambio, aseguró que lo vio pasar frente a su cuarto, caminando con calma, como si flotara. Sus palabras exactas fueron esas, y aunque las atribuí a su estado de confusión, no pude evitar que se me erizara la piel. El cambio de turno se acercaba, y con él el amanecer. La luz comenzaba a filtrarse por las ventanas, y esa claridad fría de la madrugada parecía devolvernos un poco de cordura. Pero la realidad era innegable. Un paciente había desaparecido sin explicación alguna y nosotros no podíamos responder cómo ni por qué. Cuando llegaron los compañeros del turno diurno, tuve que hacer algo que nunca olvidaré: redactar un informe. Escribir en un papel que un hombre ingresado, registrado, monitoreado y bajo observación había desaparecido sin dejar rastro fue uno de los actos más surrealistas de mi carrera. Cada palabra que colocaba en ese documento me parecía una confesión de impotencia. El jefe de servicio llegó poco después. Le relatamos todo con detalle: los registros médicos, la última vez que lo vimos, la nota, las cámaras. Nos escuchaba en silencio, con una mezcla de incredulidad y molestia. Sabía que ninguno de nosotros mentía, pero también entendía que esa historia sonaba imposible de explicar a las autoridades. Se inició entonces un protocolo de emergencia, revisión exhaustiva de las instalaciones con personal adicional, notificación a la policía, contacto con los familiares. Fue en este punto cuando descubrimos algo aún más inquietante. No había familiares. El número de contacto que figuraba en su expediente no existía. El documento de identidad que presentó al ingreso estaba en regla, pero al intentar rastrear la dirección que había dado, resultó ser falsa. El paciente, que hasta hacía unas horas era tan real como cualquiera, parecía ahora un fantasma administrativo. Sus datos se desmoronaban y con ellos la posibilidad de darle una explicación lógica a lo que estaba ocurriendo.
Las autoridades llegaron a media mañana. Revisaron el hospital, tomaron declaraciones, analizaron las cámaras. Todo lo que encontraron fue lo mismo que nosotros: un vacío, ninguna salida registrada, ninguna prueba de que hubiese abandonado el edificio. Lo más cercano a una pista era la nota que yo había encontrado y la sombra en la grabación. Nada más. Durante los días siguientes, la investigación se mantuvo abierta. Yo fui llamado a declarar varias veces. Repetí una y otra vez la secuencia de hechos, pero con cada relato me sentía más atrapado en un laberinto. Era como si estuviera narrando una pesadilla de la que no podía despertar. El hospital siguió funcionando, claro. Los pacientes venían y se iban, las guardias se sucedían, la vida continuaba. Pero para quienes estuvimos allí esa noche, nada volvió a ser igual. Cada pasillo oscuro nos recordaba la desaparición. Cada cama vacía nos devolvía la misma pregunta: ¿y si vuelve a suceder? Con el tiempo, la historia se convirtió en un rumor. Algunos colegas la relataban como si fuera una leyenda urbana del hospital. Otros la evitaban, como si nombrarla atrajera mala suerte. Para mí, en cambio, fue una herida silenciosa, una cicatriz en mi memoria que nunca dejó de sangrar del todo. Lo más difícil de aceptar no fue la desaparición en sí, sino la imposibilidad de darle sentido. Yo podía lidiar con emergencias, con muertes inesperadas, con tragedias humanas, pero no con un hombre que, de la nada, deja de existir en un lugar donde debería ser imposible desaparecer. Cada tanto, vuelvo a pensar en su mirada la última vez que lo vi. Aquella calma extraña, aquel brillo en los ojos como de quien ya conoce el final. Quizá él sabía algo que nosotros no. Quizá su desaparición no fue un accidente ni un descuido, sino una decisión, un acto deliberado, imposible de comprender con las herramientas de la medicina o la razón. No hay noche en que pase por el pasillo del 5º piso sin sentir un escalofrío. Y aunque nunca lo diga en voz alta, todavía espero que un día cualquiera, al abrir una puerta, lo encuentre sentado en su cama, como si nada hubiera pasado, con esa mirada tranquila y esa voz pausada que siempre tenía para agradecer. Pero hasta hoy, lo único que quedó de él fue esa nota breve y enigmática: gracias por cuidarme. ¿Qué opinas? Si esta historia te ha mantenido tan intrigado como a mí al recordarla, me encantaría leer tus pensamientos en los comentarios. El informe quedó escrito. Las autoridades habían iniciado su protocolo y, sin embargo, la sensación de que todo escapaba a nuestro control se mantuvo como una nube pesada sobre nosotros. Lo que debería haber sido un cierre formal del incidente se transformó en una apertura aún mayor de interrogantes. Lo descubrí la misma tarde, cuando me entregaron una copia preliminar de la declaración y repasé cada detalle. No había contradicciones, no había fallas en la cronología, no había vacíos en nuestra labor. Y aún así, la verdad más contundente seguía allí, marcada como una herida. Un paciente había desaparecido y nadie podía explicar cómo. Lo primero que empezó a corroer mi mente fueron los testimonios contradictorios. El hombre mayor que decía haber visto una figura parada frente a su puerta. La mujer que aseguraba haberlo visto caminar como flotando. Eran relatos que no coincidían con nada tangible, pero tampoco podían ser descartados por completo. Ambos pacientes estaban lúcidos. No presentaban alteraciones neurológicas graves que justificaran una alucinación. Entonces, ¿qué vieron exactamente? Volví varias veces al 3er piso, al pasillo donde la cámara había captado aquella sombra. Durante el día, con la luz entrando por las ventanas, todo parecía banal, incluso aburrido. Pero bastaba con detenerse en silencio, cerrar los ojos por un instante y recordar la grabación para que la piel se me erizara. No podía dejar de pensar en esa figura inmóvil, sin cuerpo que la generara, como si fuese un eco atrapado en la pared. A los pocos días, uno de los técnicos de seguridad me llamó aparte. Había revisado cuadro por cuadro el registro de la cámara
ampliando la imagen hasta el límite de la resolución. Me mostró en la pantalla un fotograma en particular. Allí, en medio de la sombra, parecía distinguirse una silueta vaga de rostro. No era nítida, no podía afirmarse con certeza, pero la forma de los ojos, de la boca, de la frente, era lo suficientemente sugerente como para reconocerla. Era él, o al menos eso parecía. Esa revelación me golpeó como un mazazo. Si era realmente la figura del paciente, entonces había permanecido allí, detenido en el pasillo, observándonos desde algún punto intermedio entre lo real y lo intangible. ¿Era una ilusión óptica? ¿Un defecto de la cámara? O peor aún, una manifestación de algo que nunca habíamos considerado posible en un hospital. La nota, gracias por cuidarme, adquirió un peso nuevo. Ya no era un simple gesto de despedida. Empezaba a aparecer un mensaje deliberado, casi ritual, como si nos hubiera preparado para su salida. Yo me resistía a pensar en términos sobrenaturales, pero la acumulación de detalles nos empujaba hacia un terreno incómodo, un territorio donde la ciencia no daba respuestas. Las enfermeras, que habían sido testigos directas de todo, comenzaron a hablar entre ellas. Algunas aseguraban sentir la presencia del paciente en ciertos momentos. Una corriente de aire frío en el pasillo, una sombra que se deslizaba rápido por el rabillo del ojo. Incluso una de ellas me confesó que, mientras revisaba la medicación de madrugada, escuchó con claridad la voz del hombre que decía: «Estoy bien». Cuando giró para mirar, no había nadie. No quise darle crédito en un principio. El agotamiento, la tensión y el miedo colectivo podían generar ilusiones. Pero cuando más de una persona comenzó a relatar experiencias similares, tuve que enfrentar el hecho de que aquello ya no era un caso clínico, ni un expediente más. Era un enigma que había calado en la memoria de todo el equipo. Los días se convirtieron en semanas y el hospital siguió funcionando. Sin embargo, cada turno nocturno en el área del 5º piso se volvió un desafío. Muchos pedían evitar ese sector. Otros, al entrar, encendían todas las luces aunque no hiciera falta. Yo mismo, que siempre había caminado por esos pasillos con tranquilidad, me sorprendía acelerando el paso, como si al permanecer allí más tiempo del necesario estuviera retando a la oscuridad. El giro más desconcertante ocurrió 2 semanas después. La policía, en un intento por profundizar la investigación, pidió acceso a los archivos históricos de la institución. Querían asegurarse de que no hubiera errores en la identidad del paciente, que no se tratara de alguien con un historial diferente al que había presentado. El encargado del archivo me llamó, visiblemente pálido, y me mostró un registro de hacía más de 20 años. Allí figuraba el nombre del paciente, el mismo nombre, la misma fecha de nacimiento, pero con una anotación en rojo: fallecido en 1998. Al principio pensé en un error administrativo. Tal vez otra persona con el mismo nombre, la misma edad aproximada. Pero la fotografía en blanco y negro que acompañaba el documento disipó cualquier duda. Era él. Más joven, sí, pero inconfundible. ¿Cómo podía ser? Teníamos frente a nosotros el expediente de un hombre que supuestamente había muerto 2 décadas atrás, y sin embargo lo habíamos atendido, hablado con él, medido sus signos vitales, revisado sus exámenes. Había estado allí, de carne y hueso. La revelación nos dejó paralizados. No se trataba solo de una desaparición física, sino de un quiebre en la realidad misma. Las hipótesis que habíamos manejado hasta ese momento, una fuga, un error en la vigilancia, un extravío, se desmoronaban. Lo que quedaba era un vacío imposible de llenar con explicaciones comunes. Recuerdo que esa noche no pude dormir. Me quedé revisando una y otra vez los documentos, comparando fechas, rostros, firmas. Todo coincidía. El hombre que habíamos tenido en la cama 5 era el mismo que el registro oficial declaraba muerto años atrás. ¿Qué significaba eso? ¿Qué clase de presencia había convivido con nosotros esos días? Los rumores, como era de esperar,
comenzaron a multiplicarse. Algunos hablaban de un fantasma que había tomado forma física por un tiempo. Otros decían que era un error del sistema, un paciente con identidad falsa. Pero yo, que lo había visto, que había hablado con él, no podía conformarme con esas teorías. Lo que más me atormentaba era su serenidad, ese brillo en los ojos, esa calma con la que parecía aceptar algo que nosotros no entendíamos. El hospital trató de silenciar el caso para evitar escándalos. Oficialmente se habló de un error en la identificación del paciente, un malentendido administrativo, pero los que estuvimos allí sabíamos que no era así. La sombra en la cámara, la nota en la mesita, la frase subrayada en el libro, los testimonios de los pacientes, todo apuntaba a algo más profundo, algo que escapaba de nuestras manos. Los meses siguientes fueron un infierno silencioso. Cada vez que sonaba el intercomunicador durante una guardia nocturna, mi corazón se detenía por un instante, temiendo volver a escuchar que alguien había desaparecido. Cada vez que pasaba por la habitación 5, vacía desde entonces, sentía la misma opresión en el pecho. Esa habitación se convirtió en un símbolo, un recordatorio de que hay cosas que no podemos controlar ni explicar. Lo más perturbador sucedió al cabo de un año. Una nueva paciente ingresó en esa misma habitación. Era una mujer de unos 60 años, ingresada por problemas respiratorios. Durante la segunda noche, pidió hablar conmigo. Me dijo que había soñado con un hombre que se sentaba a los pies de su cama y le decía: «No tengas miedo, aquí estás cuidada». Cuando me describió al hombre, cada palabra coincidía con la figura del desaparecido. La mujer se recuperó y fue dada de alta. No volvió a mencionar nada, pero su relato reabrió en mí la herida. La posibilidad de que esa presencia siguiera allí, acompañando a otros pacientes, me quitó el sueño durante semanas. Desde entonces, cada guardia que hago lleva consigo esa sombra. Ya no confío ciegamente en las paredes, en las cámaras, en los registros. Sé que, por más protocolos que tengamos, hay cosas que se escapan, que se deslizan entre los huecos de la realidad. El hombre de la cama 5 desapareció, pero su ausencia se volvió una presencia constante, un recordatorio de que lo inexplicable también tiene lugar en los pasillos de un hospital. Cada tanto, cuando alguien nuevo ingresa en el área, me pregunta por qué esa habitación suele permanecer vacía. Yo sonrío con evasivas. Digo que está en mantenimiento o que se usa para otros fines. Nunca cuento la verdad completa. Pero en silencio, cada vez que cruzo esa puerta, miro la cama y me pregunto si un día cualquiera volverá a aparecer allí, como si nada hubiera pasado, para repetir con su voz calma: «Gracias por cuidarme». Ese pensamiento, más que cualquiera, es el verdadero giro que cambió mi vida. Ya no soy el mismo profesional que entró confiado a esa guardia. Soy alguien que aprendió que entre lo que creemos controlar y lo que realmente ocurre, hay un espacio invisible, un umbral que no sabemos nombrar. Y esa noche, en ese hospital, lo crucé sin querer. La desaparición había dejado de ser un evento aislado para convertirse en una herida abierta dentro del hospital. Pasaban los meses y, aunque la vida cotidiana se imponía con sus urgencias, controles y rutinas, el recuerdo de aquella noche no desaparecía. Estaba siempre ahí, como un eco silencioso en cada guardia. Y poco a poco, lo que había empezado como un misterio sin respuesta fue tomando la forma de un miedo latente, de una verdad que se resistía a revelarse del todo. Yo seguía trabajando, claro. No podía detener mi vida ni abandonar mi profesión por un suceso extraño, por más perturbador que hubiese sido. Pero algo en mí había cambiado. Cada vez que entraba a una habitación de madrugada, mi mirada buscaba lo invisible, sombras que no deberían estar allí, ruidos que parecían surgir de ninguna parte. Mis colegas lo notaban. Algunos me preguntaban en tono de broma si aún esperaba que aquel paciente volviera a aparecer de repente. Yo sonreía para no darles la razón, pero en el fondo sí lo esperaba.
Una noche de invierno, varios meses después de la desaparición, ocurrió lo que considero el punto más alto de toda esta historia. Había comenzado mi turno a las 10 de la noche, y el frío se colaba por las ventanas del hospital como una corriente helada. Los pasillos estaban más vacíos de lo habitual, como si incluso los pacientes hubiesen decidido recogerse temprano, cansados del aire cortante que se respiraba. Me encontraba revisando informes cuando una de las enfermeras llegó con el rostro desencajado. Había escuchado algo extraño en el 5.º piso, exactamente en el pasillo donde estaba la habitación 5. «Doctor, no es un ruido normal», me dijo casi susurrando. Era como un murmullo, pero venía de adentro, como si alguien hablara consigo mismo. Me puse de pie sin dudar. Llamé al guardia y pedí que nos acompañara. No quería que nadie pensara que me dejaba llevar por supersticiones. Tomé una linterna y subimos juntos. El pasillo estaba iluminado tenuemente por las luces de emergencia. El silencio era tan profundo que cada paso resonaba como un eco. Al acercarnos a la habitación 5, sentimos claramente un ruido. No era un murmullo cualquiera, era una voz pausada, grave, como recitando algo. No entendíamos las palabras, pero la cadencia era inconfundible. El guardia me miró con los ojos muy abiertos. Yo, tragando saliva, giré la perilla y empujé la puerta. La habitación estaba vacía, la cama tendida, la mesita ordenada. Pero el aire estaba distinto, pesado, cargado de una electricidad que hacía vibrar la piel. Entramos lentamente, con la linterna enfocando cada rincón. No había nadie. Sin embargo, la voz seguía ahí, tenue, como si flotara entre las paredes. Fue entonces cuando lo vi. En el espejo pequeño que colgaba junto al baño, apareció un reflejo que no correspondía a ninguno de nosotros. Era él. Su rostro, perfectamente reconocible, mirándonos con esa misma calma con la que siempre se había dirigido a nosotros. Detrás de mí, el guardia soltó una exclamación ahogada y retrocedió un paso. Yo me quedé quieto, paralizado, con la linterna temblando en mi mano. El reflejo abrió la boca y, aunque no escuchamos sonido alguno, todos sentimos las palabras dentro de nuestra mente. «Gracias por cuidarme». Fue apenas un instante. Parpadeé y la imagen desapareció. El espejo volvió a mostrar solo lo evidente. Mi rostro pálido, el del guardia aterrado, el de la enfermera con lágrimas en los ojos. Pero ese segundo bastó para grabarse en mi memoria con una fuerza imborrable. La tensión explotó en el equipo. La enfermera huyó llorando. El guardia juró que no volvería a acercarse a ese pasillo y yo me quedé allí, solo, con la sensación de que estaba frente a algo mucho más grande de lo que podía comprender. Durante horas me quedé sentado junto a la cama vacía, incapaz de moverme. No sabía si lo que había visto era real o una alucinación compartida, pero lo cierto es que los tres lo experimentamos al mismo tiempo, y no hay explicación científica que justifique una visión colectiva tan nítida, tan específica. Lo que más me estremeció no fue la aparición en sí, sino la serenidad de su mirada. No había reproche, no había dolor, solo esa calma profunda, como quien se despide con gratitud. Eso me hizo pensar que quizás no estábamos frente a una tragedia, sino frente a un tránsito, que su desaparición no fue un accidente ni un acto violento, sino una especie de paso a otra realidad, incomprensible para nosotros, pero natural para él. Sin embargo, aceptar esa idea era igual de inquietante. ¿Qué significaba para nosotros, los que trabajábamos allí? ¿Qué lugar ocupaba un hospital si no solo era espacio de cuerpos, diagnósticos y medicinas, sino también de presencias que iban más allá de lo tangible? Los días siguientes fueron una tormenta emocional. No hablé de lo ocurrido con nadie fuera del equipo, pero dentro la conversación era inevitable. Algunos lo interpretaron como una prueba de que había vida más allá de la muerte. Otros preferían callar, temerosos de ser tomados por locos. Yo trataba de analizarlo con distancia, pero cada vez que cerraba los ojos,
La imagen de su rostro en el espejo volvía a mí con nitidez insoportable. El impacto alcanzó su punto más alto semanas después, cuando otra enfermera, que no había estado presente en aquella guardia, juró haber visto a un hombre sentado en la cama 5 mientras pasaba por el pasillo. Describió con exactitud al paciente. Dijo que él la miró en silencio y luego, en un parpadeo, desapareció. Era como si el hospital se hubiera convertido en escenario de algo que no podíamos controlar. Un hombre que ya no existía en los registros, que oficialmente había muerto años atrás, seguía apareciendo en fragmentos, en reflejos, en testimonios dispersos. No importaba cuántas veces intentáramos cerrar el capítulo. Él volvía. Yo, que siempre había confiado en la evidencia, me encontré enfrentado a un abismo. No sabía si lo que vivíamos era una manifestación sobrenatural o un fenómeno psicológico colectivo. Lo único cierto era la intensidad de nuestra experiencia. Y eso me llevó a un punto de quiebre. Aceptar que hay realidades que no se dejan encerrar en expedientes médicos. El hospital tomó finalmente la decisión de clausurar la habitación 5. Oficialmente se habló de remodelación. En la práctica todos sabíamos que era una forma de evitar que los rumores siguieran creciendo. Colocaron candados, movieron mobiliario y sellaron la puerta. Pero ni siquiera eso trajo alivio, porque la sensación, al recorrer el pasillo, era la misma. Él seguía allí. En una de mis últimas rondas por ese sector, me detuve frente a la puerta clausurada. Apoyé la mano sobre la madera fría y sentí, con la claridad de quien no duda, que había alguien al otro lado. No escuché palabras, no vi imágenes, solo esa presencia serena, inmutable, que parecía repetirme lo mismo de siempre. No sé si alguna vez podré darle un sentido definitivo a lo que ocurrió. Quizás no lo tenga. Lo único que sé es que esa noche, en ese hospital, todos nosotros estuvimos frente a un límite, y ese límite no lo cruzamos solos. Desde entonces, aprendí a mirar de otro modo mi trabajo, ya no solo como un oficio de sanar cuerpos, sino como un acompañamiento de lo invisible. Porque a veces, aunque no lo queramos admitir, lo que más necesita cuidado no es la carne ni los órganos, sino algo más profundo, algo que se escapa entre los dedos, pero que deja huellas imposibles de borrar. Y ese hombre, que desapareció sin dejar rastro, me enseñó a no dar por sentado que lo real se limita a lo que podemos ver o tocar. Él fue, y sigue siendo, la prueba de que lo inexplicable camina a nuestro lado, incluso en los pasillos fríos y silenciosos de un hospital. El paso del tiempo no borró aquella experiencia. Al contrario, la hizo más pesada. Cuanto más intentaba archivarla en un rincón de mi memoria, más volvía en los momentos menos esperados. Bastaba con escuchar un monitor sonar distinto en medio de la noche, o con sentir el crujido de una puerta mal cerrada, para que la imagen del paciente regresara a mí con fuerza. La guardia en la que desapareció dejó de ser un episodio aislado y se convirtió en una especie de marca invisible que llevaba conmigo a cada hospital, a cada sala, a cada habitación en la que entraba. El hospital, como institución, siguió adelante. La habitación 5 quedó clausurada, primero de manera temporal y luego definitiva. Se pintaron las paredes, se retiraron los muebles, se almacenaron los expedientes. En los registros oficiales, todo fue reducido a una nota breve. Paciente extraviado, investigación sin hallazgos. Pero para quienes lo vivimos, no fue un caso cerrado. Fue una herida que nunca cicatrizó. Lo más extraño fue cómo esa ausencia se volvió presencia. No lo veíamos más en reflejos ni lo escuchábamos en pasillos como aquella noche, pero su recuerdo estaba en todos. Era como si, de alguna manera, siguiera rondando. A veces, cuando hablaba con nuevos residentes o estudiantes, me descubría a mí mismo evitando esa parte del pasillo, desviando el recorrido con cualquier excusa. No quería que sintieran lo mismo que yo había sentido, ese peso extraño, esa presión en el aire que todavía persistía.
Y sin embargo, cuanto más trataba de escapar, más comprendía que lo verdaderamente perturbador no era el misterio en sí, sino lo que había despertado en mí, la necesidad de enfrentar que hay cosas que no podemos explicar. Durante años había sido un profesional formado en la lógica, en el método, en la evidencia. El hospital era para mí un lugar de certezas, síntomas, diagnósticos, tratamientos. La vida y la muerte podían ser duras, pero eran procesos con causas identificables, con registros, con explicaciones. Esa noche me enseñó lo contrario. El hombre que desapareció me mostró un límite. No el límite de la ciencia en términos de avances, sino el límite humano de nuestra comprensión. ¿Qué hacer cuando te enfrentas a un hecho que no encaja en ninguna categoría conocida? ¿Negarlo? ¿Archivarlo como error? ¿O aceptarlo como parte de la realidad aunque desafíe lo que creía seguro? Durante mucho tiempo opté por callar. Hablar de lo ocurrido era arriesgarme a que me miraran con condescendencia, a que pensaran que la fatiga me había jugado una mala pasada, o peor aún, que estaba perdiendo la cordura. Pero el silencio tampoco era alivio. El silencio era cómplice del miedo, y cada vez que callaba, la historia crecía dentro de mí como un secreto envenenado. Fue en una guardia, meses después, cuando comprendí la verdadera dimensión de lo que había pasado. Un paciente anciano, ingresado por una neumonía, me tomó de la mano en la madrugada y me dijo: «Doctor, no tenga miedo. Lo que no entendemos también forma parte de la vida». Lo dijo con una calma tan profunda que me recordó al paciente desaparecido. Esa frase sencilla, dicha sin intención de consuelo, fue como un golpe. Me di cuenta de que llevaba todo ese tiempo buscando explicaciones, cuando quizá lo único que debía hacer era aceptar. Aceptar que hay misterios. Aceptar que no todo se resuelve con protocolos ni con cámaras de seguridad. Aceptar que, más allá de nuestra obsesión por el control, hay fuerzas, presencias o realidades que se escapan. Y que eso no necesariamente es un fracaso, sino parte de nuestra condición. Esa aceptación no borró la angustia, pero la transformó, la convirtió en aprendizaje. Desde entonces, mis guardias ya no fueron iguales. Miraba a cada paciente con otros ojos, no solo como un cuerpo enfermo que debía estabilizar, sino como una vida entera, con una dimensión invisible que yo no podía abarcar. Entendí que, a veces, el verdadero cuidado no está solo en administrar medicamentos o vigilar signos vitales, sino en acompañar en silencio, en sostener una mano, en aceptar que no todo depende de nosotros. El recuerdo del paciente se convirtió en una brújula interna. Cada vez que me encontraba ante un caso difícil, cuando el cansancio amenazaba con volverme mecánico, pensaba en él, en su calma, en sus ojos, en su misteriosa despedida. Y eso me devolvía humanidad. Me recordaba que, incluso en medio de lo inexplicable, lo importante era no dejar de cuidar. Con el tiempo, entendí que esa fue su última lección. Su desaparición no buscaba ser un enigma para atormentarnos, sino una forma de mostrarnos que el cuidado trasciende lo físico, que, incluso cuando la razón falla, el acto de cuidar conserva sentido. La habitación 5 permanece cerrada hasta hoy. Cada vez que paso frente a esa puerta, me detengo unos segundos. No porque espere verlo aparecer, sino porque siento que allí se concentra todo lo que no entendemos de nuestra profesión, la frontera entre lo real y lo invisible, entre lo explicable y lo misterioso. Esa puerta es un recordatorio de que los hospitales no solo son espacios de cuerpos, sino también de almas, de presencias, de historias que no siempre se cuentan. He pensado mucho en la nota que dejó. Gracias por cuidarme. ¿Qué quiso decir con eso? ¿Por qué escribirlo justo antes de desaparecer? Tal vez fue simplemente un gesto de gratitud, o tal vez fue un mensaje más profundo, una manera de decirnos que el cuidado tiene valor incluso cuando parece inútil, incluso cuando no sabemos a dónde va a parar. Y en esa frase encontré al final una especie de consuelo. Porque si lo único que pudo llevarse de su paso por este mundo
fue la sensación de haber sido cuidado, entonces quizá cumplimos con nuestro deber, más allá del misterio, más allá del dolor de no entender. Esa es la reflexión que guardo. Que la vida está llena de desapariciones simbólicas, personas que se van sin despedirse, momentos que se esfuman, certezas que se desmoronan, pero lo que permanece, lo que trasciende, es la huella del cuidado, del gesto humano que dice: estuviste aquí, fuiste importante, no pasaste desapercibido. El paciente que desapareció me enseñó a valorar ese gesto por encima de todo, a no obsesionarme con tener respuestas perfectas, sino con ofrecer presencia, compañía y respeto, porque quizá eso sea lo único que al final realmente importa. Han pasado años desde aquella guardia. He vivido muchas más noches difíciles. He visto muertes, nacimientos, milagros médicos y fracasos dolorosos. Pero nunca nada igualó a aquella madrugada en la que un hombre se desvaneció ante nuestros ojos. Y aunque su ausencia sigue siendo un misterio sin resolver, ya no la veo como una herida abierta, sino como una ventana hacia lo desconocido. No necesito entenderlo todo para seguir adelante. Lo que necesito es recordar que, incluso en lo inexplicable, siempre hay espacio para la humanidad. Siempre hay lugar para decir: te cuido, aunque no sepa a dónde va esa persona, aunque no entienda lo que sucede. Y esa certeza, esa pequeña luz en medio de la oscuridad, es lo que me permite seguir recorriendo los pasillos en silencio, con el corazón abierto a lo que venga, incluso a lo que no puedo comprender. Con los años aprendí que no todas las historias tienen un final claro, y quizá esa sea la verdadera enseñanza. Aquella guardia quedó grabada en mí no por lo que pude resolver, sino por lo que nunca logré explicar. La desaparición de aquel paciente no solo fue un hecho extraño dentro de un hospital, fue un recordatorio de que, en la vida, hay momentos que desafían la lógica y nos obligan a aceptar lo incierto. Cada vez que recuerdo sus ojos, esa calma serena y su último gesto de gratitud, siento que no fue un accidente sino una especie de mensaje. Cuidar siempre tiene sentido, incluso cuando no entendemos el desenlace. Esa frase que dejó en la nota, «Gracias por cuidarme», sigue siendo un eco que me acompaña en cada guardia, en cada paciente que recibo, y pienso que tal vez al final eso es lo que más importa, la huella humana que dejamos en los demás. No sé qué explicación darle a lo que ocurrió esa noche, y quizá nunca la encuentre. Pero lo que sí sé es que esa experiencia me enseñó a mirar de otra manera, a aceptar el misterio como parte inevitable de la vida, y a entender que lo invisible también forma parte de lo real. Me gustaría que ahora tú me digas, ¿qué piensas de todo esto? ¿Crees que hay hechos que nunca podremos comprender? ¿O piensas que todo tiene una explicación aunque aún no la conozcamos? Déjame tus reflexiones en los comentarios, porque leerlas es parte de este diálogo que quiero mantener contigo, y si es la primera vez que llegas a este espacio, te invito a suscribirte para seguir compartiendo historias y experiencias que, como esta, nos hacen detenernos y pensar en lo profundo de lo humano.